En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde lo más profundo del corazón apostólico, debe hablarse con claridad, firmeza y caridad sobre la dignidad humana y el orden natural. Hoy, uno de los ataques más sutiles, pero profundamente destructivos, es la tergiversación del matrimonio. Esto ya no es simplemente una disputa cultural o ideológica. Es una ruptura del alma humana. Se trata de arrancar del corazón de la sociedad el diseño divino inscrito desde la creación. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, establecida por el Altísimo, no como un contrato revocable, sino como un pacto sagrado y total. No hablamos desde la nostalgia ni el resentimiento, sino desde el fuego de la verdad. Porque el matrimonio no es una costumbre adaptable, sino una institución nacida del mismo acto creador de Dios. En el jardín del Edén, cuando Dios formó a Eva del costado de Adán, no solo estaba creando compañía, sino revelando un misterio. Serán una sola carne. No se trata de una metáfora romántica, sino de una afirmación ontológica, un llamado a comunión y fecundidad. Reducirlo a un contrato humano es vaciar su esencia. Un contrato se rompe, un pacto se entrega. Y un pacto auténtico refleja el amor entre Cristo y su Iglesia, fiel, fecundo y eterno. Ningún decreto humano puede redefinir lo que el Creador ha instituido. El matrimonio no es una invención del Estado, ni una convención cultural revisable. Es una realidad inscrita en lo más profundo del ser humano, confirmada por la revelación y elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. Negar esta verdad es reescribir la naturaleza misma. Vivimos en tiempos en que el cuerpo ya no es templo sino objeto maleable. La identidad no es recibida como don, sino construida. La diferencia entre hombre y mujer se percibe como obstáculo, no como regalo. Pero la creación habla con fuerza. Varón y mujer fueron hechos no solo para coexistir, sino para complementarse y reflejar el amor generador de Dios. En esa armonía hay propósito, no confusión. El cuerpo humano tiene un lenguaje propio, un mensaje del Creador. Desconocer ese lenguaje es despreciar el sacramento vivo que nuestra carne porta. Pretender que todas las uniones tienen igual valor moral es olvidar que solo una está abierta a la vida y al don total. La Iglesia, guardiana de esta verdad, no impone, revela, no condena, ilumina. Hablar del matrimonio auténtico es recordar al mundo quiénes somos y a qué fuimos llamados. No es un acto de odio, sino de amor, pues amar no es aplaudir la confusión, sino ofrecer la luz que libera. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita esa luz. Uno de los mayores peligros de nuestra civilización no es una persecución abierta, sino la corrupción lenta y silenciosa del lenguaje. Las palabras ideadas para revelar la verdad son manipuladas para ocultarla. No hace falta gritar la mentira.
basta disfrazarla de virtud. En esta nueva batalla piqueva o batalla espiritual, el campo de combate no es físico, sino semántico. Love, igualdad, libertad, inclusividad, matrimonio. Términos convertidos en herramientas ideológicas. Parecen justos, pero han sido vaciados de su sentido original. Lo que Dios definió con claridad, hoy se presenta como ambiguo. Lo que la naturaleza revela, se trata como una construcción subjetiva. Lo que Cristo elevó es editable según la emoción del momento. Esta manipulación no nace de la ingenuidad, sino del viejo engaño. Con que Dios os ha dicho, hoy esa voz resuena en medios, parlamentos, escuelas y redes. Las palabras suenan nuevas, pero la mentira es ancestral. Su estrategia: redefine sin confrontar, susurra en lugar de gritar, seduce con compasión mientras promueve rebelión. Redefinir el matrimonio no lo amplía, lo vacía. Convertirlo en un término tan flexible que signifique todo es condenarlo a no significar nada. Cuando una palabra sagrada pierde su forma, el alma de la sociedad comienza a fracturarse. La Iglesia no cede terreno. Su misión no es imponer, sino aclarar. Llamar a las cosas por su nombre no es fanatismo, sino justicia. Ceder el lenguaje es ceder el pensamiento. Y donde el pensamiento cae, pronto cae la conciencia. Hoy, muchas almas repiten frases que parecen inofensivas, cargadas de veneno sutil. Amor es amor, mi verdad, familia fluida, tolerancia, discurso de odio, igualdad matrimonial, progreso, inclusividad. ¿Dónde está Dios en todo esto? Estas expresiones no blasfeman abiertamente, pero su intención es clara. No adoran al Creador. Tomemos un ejemplo. Amor es amor. Esta frase, repetida como un mantra moderno, niega que el amor esté orientado al bien objetivo del otro. Un amor sin verdad no es amor, es deseo disfrazado. Es una máscara que oculta la falta de compromiso con lo eterno. No toda emoción profunda es amor verdadero, porque el verdadero amor, el que salva, el que construye, el que permanece, está anclado en la verdad. Hablar de igualdad matrimonial supone que todas las uniones humanas son iguales, pero no lo son. No toda relación refleja el plan divino. No toda convivencia está abierta a la vida ni al don total. La igualdad sin verdad es caos, no justicia. Tolerancia sin discernimiento se convierte en censura, y la inclusividad sin propósito se transforma en rechazo de la diferencia querida por Dios. No todo puede ser afirmado sin consecuencias. Cuando afirmamos lo falso para no herir, terminamos hiriendo más profundamente al alma. Aceptar sin resistencia este nuevo lenguaje es abandonar el terreno donde la verdad debe mantenerse firme.
Y es aquí donde la Iglesia tiene una misión profética: no adaptarse al mundo, sino iluminarlo. El vocabulario forma el pensamiento, y cuando cae el lenguaje de una civilización, su alma no tarda en seguirlo. La ley natural, tan despreciada hoy, no es una cadena que aprieta, sino una brújula que orienta. No limita, ordena, no impone, armoniza. Está inscrita en cada conciencia humana. Aunque el ruido cultural intente acallarla, ella sigue hablando, a veces como susurro, otras como grito. Negar la diferencia entre varón y mujer, su propósito y complementariedad, no es progresar. Es regresar al caos. Es rechazar la obra maestra del Creador, que hizo al hombre y a la mujer distintos pero unidos, llamados a reflejar el amor que da vida. Porque el lenguaje del cuerpo también habla, y ese lenguaje, cuando se desfigura, ya no comunica verdad, sino confusión. Las uniones entre personas del mismo sexo, por más sinceros que sean los sentimientos, no pueden ser reconocidas como matrimonio. No por desprecio, sino por fidelidad. Porque el cuerpo dice algo que el alma no puede sostener delante de Dios. La Iglesia no se inventó esta verdad, la custodia. No la impone, la revela. Y lo hace por amor. Porque el verdadero amor nunca miente. Nunca le pide al cuerpo que diga lo que el alma no puede vivir con autenticidad. Hoy, en medio del estruendo de la confusión, necesitamos una voz clara, no para condenar, sino para llamar de nuevo. Como en los tiempos antiguos, cuando el pueblo se alejaba de la ley y Dios levantaba profetas, no para herir, sino para sanar. Una de las mentiras más difundidas hoy es creer que corregir es odiar, que hablar del pecado es rechazar, que el silencio es compasión. Pero esa es una misericordia falsa, una compasión anestésica que no sana. El amor de Cristo miraba al pecador a los ojos y le decía: tampoco yo te condeno, pero vete y no peques más. Ese es el amor que salva, firme pero tierno, claro, pero misericordioso, siempre anclado en la verdad. Aceptar las uniones del mismo sexo no es un acto de empatía si eso implica negar la ley moral. No es amor, es traición disfrazada de tolerancia. Amar no es afirmar lo que aleja del cielo, sino acompañar hacia la luz, aunque duela, aunque incomode, aunque implique ser incomprendidos. Y ahora, querido hermano, querida hermana, ¿desde dónde nos acompañas? ¿Por qué intención podemos orar juntos esta semana? Escríbelo en los comentarios. La comunidad está contigo. En este tiempo, muchos se sienten tentados a callar por miedo a ser malinterpretados, ridiculizados o rechazados. Pero hay momentos en la historia en los que el silencio se convierte en complicidad.
y entonces hablar deja de ser una opción, se transforma en un deber moral. Es ahí donde la Iglesia debe ser faro, no un tribunal que condena, sino una torre que orienta. Su tarea no es levantar el dedo acusador, sino extender la mano que señala el camino. Ese camino comienza por llamar las cosas por su nombre. El matrimonio, tal como fue instituido por Dios, es la unión entre un hombre y una mujer, abierta a la vida, sellada en fidelidad y reflejo visible del amor invisible entre Cristo y su Iglesia. Cuando este orden se altera, el daño no es solo espiritual, es cultural, social y antropológico. La educación se desfigura, los libros se reescriben, las conciencias se reprograman, y las primeras víctimas de esta confusión no son los adultos, sino los niños. Almas confiadas por Dios, los más pequeños no necesitan solo afecto, sino verdad. Necesitan un padre y una madre, con sus diferencias, con su vocación propia, con su complementariedad natural. Quitarles eso no es liberación, es herida. Es arrebatarles el derecho a crecer en la verdad del amor. La ingeniería social moderna intenta reemplazar lo que la naturaleza reveló y lo que la gracia santificó. Pero por más teorías sofisticadas que se formulen, ninguna puede reescribir lo que está inscrito en la carne. La biología no es odio, la diferencia no es opresión, es lenguaje divino. Y no reconocerlo es despojar a los más vulnerables de su derecho a ser educados en la verdad. Cuando el matrimonio se desvincula de su origen divino, la sociedad pierde su brújula. La ley se vuelve subjetiva. La identidad se vuelve líquida. Lo evidente, ser hombre, ser mujer, ser familia, se vuelve sospechoso. El resultado final no es solo una crisis cultural, es una crisis espiritual. La persona humana se fragmenta, se disocia de Dios, del prójimo y de sí misma. San Pablo lo explicó con claridad en su carta a los romanos. Se envanecieron en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Ese es el drama de nuestra época. Corazones oscurecidos por una falsa sabiduría. Una generación que, creyéndose más sabia que sus antepasados, comete el mismo error original. Querer ser como dioses, decidiendo por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Pero la historia de la salvación no es una historia de orgullo. Es una historia de retorno, de humildad, de conversión. En cada tiempo en que la verdad fue cercada, Dios levantó testigos, no siempre mártires de sangre, pero sí del alma. Hombres y mujeres que prefirieron la fidelidad al confort, la cruz al aplauso, la verdad a la conveniencia. Hoy tú y yo somos llamados a formar parte de esa cadena,
a no quedarnos callados, a no ceder la verdad por aceptación. La defensa del matrimonio no es una causa política, es una misión espiritual. Orar con fervor, testimoniar con coherencia, enseñar con paciencia, defender con amor. No será fácil, pero el premio es eterno y la promesa es clara. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No caminamos solos. La Virgen María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros. San José, custodio de la Sagrada Familia, nos acompaña. Y el Espíritu Santo nos fortalece. ¿Nos dices desde qué país nos acompañas? ¿A quién quieres que incluyamos en nuestra oración comunitaria esta semana? Escribe tu intención en los comentarios. Estamos contigo. Sí, vivimos una hora crítica. La confusión no es casualidad. Es el síntoma de una batalla más profunda. El alma del mundo está siendo disputada entre la verdad eterna de Dios y las promesas vacías del yo absoluto. Y en medio de esa lucha, el matrimonio se ha convertido en un campo de guerra espiritual, porque desde el principio ha sido imagen viva del plan de Dios para la humanidad. El enemigo lo sabe. Por eso, cuando quiere destruir una civilización, no empieza desde afuera. Ataca desde el centro, la familia. Y para herir a la familia, desfigura primero el matrimonio. Lo que vemos hoy no es tolerancia ni progreso. Es un asalto al orden creado, a la ley natural, a la santidad de lo que Dios ha unido. Pero la Iglesia no responde con miedo, sino con esperanza. Nuestra fe no se sostiene en consensos humanos, sino en una roca: Cristo. Y cuando todo parece tambalear, cuando el mundo redefine, borra y sustituye, la Iglesia recuerda, reafirma y proclama. No por nostalgia del pasado, sino por fidelidad a lo eterno. No podemos callar, no podemos diluir el Evangelio para hacerlo más cómodo. No somos diseñadores de la verdad, somos sus testigos. Y como dice el Apocalipsis, ellos vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Este mensaje no es una condena, es una invitación a despertar. Cristo no vino a señalar con desprecio, vino a salvar, pero su salvación exige verdad. Y la verdad, aunque duela, es lo único que sana. Por eso no afirmamos el error por miedo a ofender. Lo señalamos por amor a las almas, porque amar no es permitir que alguien se pierda envuelto en aplausos vacíos. Cada generación tiene su prueba, y esta es la nuestra. ¿Seremos fieles al diseño de Dios? ¿Elegiremos la cruz, aunque duela? ¿Defenderemos el matrimonio como lo que es, un signo sagrado? Hoy no basta con creer, hace falta testimoniar, con humildad, con firmeza,
con una vida que hable, porque el mundo no necesita una iglesia popular, necesita una iglesia profética, y esa iglesia somos nosotros. El futuro no lo construirá la ideología, lo levantarán las familias fieles, padres y madres que aman, educan, resisten. Jóvenes que descubren que el amor es vocación, no impulso. Sacerdotes que predican sin miedo. Religiosas que oran en silencio por el mundo. Todos somos parte de esta misión. Y aunque la noche sea larga, el amanecer vendrá. El Señor lo ha prometido. Las puertas del infierno no prevalecerán. Y si Él lo ha dicho, ¿quién podrá contra nosotros? Querida familia en Cristo, cuéntanos desde qué ciudad o país nos escuchas. ¿Por quién quieres que recemos juntos esta semana? Déjalo en los comentarios. La oración compartida es fuerza multiplicada.